Surprise, motherfucker. Hola a todos, bienvenidos de nuevo cuenta a otro episodio de El Androide en Arkham. Yo soy Root Loops, Gustavo Torres. Yo soy Rodrigo, Necro. Y hoy les vamos a hablar de Dexter, no el del laboratorio de Dexter, no, aunque estaría interesante, sino del carismático asesino serial que vive en Miami y usa camisas folclóricas. Cabe mencionar que aquí el experto también leyó los libros, entonces vamos a ver el análisis de la serie y un poquito del paralelismo con los libros, si es que nos acordamos. Primero, antes de comenzar, Necro, ¿alguna observación sobre Dexter? Pues me sorprende mucho que lo que más te acuerdas de Dexter son sus camisas. Yo no me acordaba, por ejemplo, pero sí, como que es una de las series de asesinos seriales más famosas de los últimos tiempos, ¿no? Es como el asesino serial moderno. Dexter fue aclamado por la crítica. Ha tenido bastante impacto cultural en la memoria reciente, ¿no? Como otras series, e incluso que recientemente anunciaron su revival, ¿no? Entonces creo que eso nos habla mucho de que fue una serie que marcó bastante a los televidentes, nosotros incluidos, creo. Como dices, Dexter está basado vagamente en libros. El primero es prácticamente igualito a la primera temporada, pero creo que ese es uno de esos casos muy extraños donde la adaptación supera al original. Los libros, conforme se fueron desarrollando, divergen mucho de la serie y la serie resulta siendo mejor, superior en muchos aspectos. Entonces ese es un dato que al menos a mí me parece interesante. La adaptación resulta mejor que el original. Sí, y creo que no solo con nosotros, tengo varios amigos que pues de verdad Dexter fue como la serie que nos cambió un poquito la vida. A lo mejor estoy exagerando un poquito porque ahorita que estábamos revisando las temporadas veo que no me acuerdo de muchas cosas. A lo mejor a grandes rasgos ahorita no me acuerdo, pero cuando las vea voy a decir, ya, no me acordaba de esto, o de aquel. Pues más que nada porque la primera temporada ya tiene un ratito que salió, 2006, o sea, son 14 años de que vimos a Dexter por primera vez y la última temporada fue en 2013, o sea que como mínimo son 7 años que no sabemos nada de Dexter. Y creo que uno de los factores fundamentales del éxito de Dexter es que, bueno, a mi parecer al menos, es que Michael C. Hall es un gran actor, es muy carismático, es un muy buen protagonista y de verdad se ve que vive el papel de Dexter, porque son de esas personas que te contagian, que no solo está actuando, de verdad está inmerso en el papel, de verdad. O sea, me imagino que hay mucha gente que ve a Michael C. Hall y no le dice Michael C. Hall, le dice Dexter, porque es el personaje con el que estamos familiarizados. En general el casting es muy bueno y ayuda a que hay mucha cohesión entre ellos y que lo hace más sencillo. Pero bueno, este podcast no es de análisis de casting ni de carisma de los actores. Un análisis criminológico de este personaje que obviamente es un asesino serial. No vamos a intentar simpatizar con él, aunque aunque la televisión nos intente hacer lo contrario. Pero este es un caso muy curioso porque, bueno, vamos a empezar a analizar. La profesión es lo más curioso aquí. Él es un forense, perito, no sé cuál sea el término, ahorita nos vas a explicar muy bien, que estudia los análisis y patrones de sangre, que es un poquito más aterrizado, yo creo que el talento de Will, porque hace eso de que tomas las fotos, pone los hilos y dependiendo de eso él puede determinar matemáticamente el panorama general de cómo ocurre un asesinato y él es muy bueno en su trabajo. Y bueno, antes de ahondar un poquito sobre el perfil, ¿qué nos puedes contar de la profesión de Dexter? Como dices, es prácticamente un perito, ¿no? Un perito es un especialista. Dexter lo que se dedica es hematología forense, ¿no? El análisis de los patrones de sangre, de salpicaduras. Entonces, como dices, cuando hay una herida que produce una hemorragia, las heridas tienen diferentes patrones de acuerdo a la fuerza que se usa, el arma que se utiliza, la distancia a la que se realiza la herida. Entonces, como dices, Dexter es capaz de recrear a través de el análisis del spray de sangre con qué objeto se hizo, en qué posición estaba víctima y victimario cuando se realizó la herida, dirección, etcétera, ¿no? Entonces sí es bastante interesante, sobre todo ahorita que lo vamos a relacionar con su pasado, ¿no? Con su origen. Entonces el hecho de que se dedica a esto nos habla mucho de Dexter. Como dices, matemáticamente, físicamente es algo muy específico. Ok, y como ya es costumbre de este podcast, vamos a regresar a esa sección mágica llamada la niñez. Entonces es bien conocido en los orígenes de Dexter porque se explora en la primera temporada y en los flashbacks que va teniendo a través de la serie, que pues Dexter y su hermano fueron encontrados en una escena del crimen donde estaba muerta su madre, y Harry Morgan decide adoptarlo a él y no a su hermano, y esto hace que Dexter se integre a la familia Morgan, poquito sabiendo Harry que pues Dexter estaba un poco trastornado por todo lo que había pasado, pero eso ahorita lo vamos a analizar. Y
está de más, pero nunca sobra mencionarlo. Vamos estando haciendo muchos spoilers de la serie, entonces si no la han visto o la quieren ver, muy probablemente vamos a dar muchos detalles que podrían ser considerados spoilers de entrada ahorita que hablemos del tema del hermano. Entonces esto es buen momento para detenerse, porque de aquí en adelante vamos a soltar la sopa y vamos a hablar de muchos detalles que les van a revelar detalles de la primera hasta la octava temporada, con suerte si nos da tiempo. Entonces, Necro, ¿qué nos puedes decir de la escena del crimen en la que fue encontrado Dexter y cómo esto desató esto que solemos analizar en el podcast? Como dices, nuestro podcast lo podríamos renombrar a Rodrigo y Gustavo hablan de la infancia de asesinos seriales, porque otra vez la infancia es la clave de Dexter y de su hermano, spoileroso. La escena del crimen donde matan a la mamá de Dexter es particularmente violenta. Si no mal recuerdo, la matan con una motosierra. Prácticamente la mutilan, la desmiembran, lo que provoca que toda la escena esté cubierta de sangre, ¿no? Entonces me acuerdo que una de las imágenes de Dexter en flashback es el niño cubierto de sangre completamente de su mamá, ¿no? Luego nos enteramos que su hermano también estaba ahí. Entonces la sangre es como el evento traumático que marca tanto a Dexter como a el hermano, que se llamaba Brian, para no decirle el hermano. Desde muy niño Dexter vive esto, ¿no? Entonces, nuevamente, la infancia más un hecho traumático trastorna a la persona, lo cual puede producir que, pues produce en Dexter estos efectos, ¿no? Algo muy debatible es si Dexter es psicópata, ¿no? Otra vez, coloquialmente es una palabra que se utiliza y pues piensan, ¿no? Es un asesino, es un psicópata. Pero pues yo creo que ahorita también vamos a ir analizando eso para ver si comparte características con Hannibal, por ejemplo, del que hablábamos la otra vez. Pero pues sí, la infancia de Dexter, como dices, los hechos que lo marcan, la muerte de la mamá y ser adoptado por Harry, que Harry es policía, ¿no? Entonces también está inmiscuido en todo este sistema y también termina siendo muy relevante para Dexter y su vida de asesino serial. Sí, y no solamente Harry era policía, era un detective muy importante y renombrado dentro del mismo departamento. Ahí están varios factores. Uno, primero, el hecho traumático que Dexter llegó al punto en el que ya estaba a una edad pues más o menos grandecito y no se acordaba que tenía un hermano, por ejemplo. Tenía flashbacks de la escena, pero él ni sus luces de que tenía un hermano. Luego está el proceso de ser adoptado y saber que eres adoptado psicológicamente, pues lleva un proceso. No sé si a él le dicen desde el principio que es adoptado, pero aún así yo creo que debe de tener una idea. No me acuerdo en qué punto se entera él. Y pues el otro aspecto está en que tiene un muy buen contexto, muy buen ambiente familiar, que es lo que estábamos hablando en ocasiones anteriores. Pues en realidad él tiene una muy buena relación con su hermana Debra, tuvo una relación muy estrecha con su padre, y no me acuerdo, también a ellos les hace falta la esposa de Harry, ¿no? Y de Debra nada más son ellos dos. Pero es un ambiente familiar sólido, al punto de que pues él se vuelve un exitoso, ¿cómo dijiste? Hematólogo forense. Hematólogo forense, que es una área que me imagino que no ha de ser nada sencilla, pero pues es el mejor de su área, es muy respetado dentro de su departamento. Él es muy carismático en el punto de que incluso en el intro de la serie pues vemos que llega con las donas, siempre es el que a lo mejor no es tan sociable como su hermana Debra, pero tampoco es socialmente retraído, es un conocido hombre de familia más adelante. Pues yo creo que es un tema que Dexter toca de diferentes formas, de que en realidad un asesino, y no necesariamente serial, puede ser cualquier persona que conozcamos, porque lo vemos más adelante en la temporada 4 con Trinity, ahorita vamos a hablar de eso. Pero aquí uno de las bases de Dexter es que nosotros vemos estos flashbacks donde Harry se entera que a Dexter le gusta, tiene como urgencia de asesinar. Y creo que empieza con animales. Y eso es algo muy común y que vamos a tocar ahorita, porque es algo que en la sociedad vemos de manera recurrente. La violencia, primero animal. Y bueno, Harry, en lugar de llevarlo al psicólogo, decide que le va a cumplir sus caprichos y que le va a andar ayudando a matar, y le va a enseñar a matar, cómo deshacerse de los cuerpos. Y básicamente ese es todo el modus operandi de Dexter. Lo que le enseña a Harry es, pues, si te vas a deshacer de un cuerpo, pues cubre todo de plástico, ya que terminaste, lo cortas todo con partes, te vas al océano, a la parte donde están las corrientes que se dividen, hechas por partes a la persona que en tiempos paulatinos, así como receta de cocina. Y pues te esperas tantito, y eso también de hecho lleva a que pues Dexter tenga su propio barco, irónicamente llamado el Slice of Life,
Pero bueno, ¿qué nos puedes contar de la relación de Harry y Dexter y cómo es que esto llevó a que Dexter se convirtiera lo que es y si de alguna forma se pudo haber evitado de haberse encaminado de otra forma? Pues es muy complicado la relación Harry-Dexter porque, o sea, por un lado sí Harry tal vez tuvo cierta responsabilidad, ¿no? De crear a Dexter asesino serial, pero también por otro lado Harry lo hace porque siendo policía, siendo detective, él se da cuenta de las limitaciones que hay en el sistema legal, ¿no? Entonces Harry vive en un trabajo donde muchas veces un violador de niños sale libre porque se embaló mal un indicio o porque tiene dinero. Entonces yo creo que Harry también tiene muchas frustraciones a nivel personal, por lo cual cuando ve a Dexter con esta proclividad, decide usarlo. Es bien debatible si Harry era un buen padre o no a lo largo de la serie de Dexter, porque a veces podría decirte que sí y a veces podría decirte que no, pero si lo ves así muy objetivamente, él utilizó a Dexter, lo volvió como su propio vigilante, ¿no? Su propio justiciero. También por otro lado le dio un propósito, ¿no? Encaminó estos deseos que tiene por lastimar, por matar gente, para un fin relativamente bueno, ¿no? Es como debatible todo esto, pero ese es como el punto de vista que Harry siempre lo ve, ¿no? Si mi hijo necesita matar, por lo menos va a matar útilmente. Visto de una forma objetiva, tiene que ver con esto, ¿no? Con sus valores, con sus frustraciones, con el sistema de justicia que él vive día a día. Creo que Harry hizo lo mejor que pudo con sus limitaciones. Harry pues era policía, tampoco es que fuera psicólogo y que tuviera gran preparación en, por ejemplo, ¿qué hago si mi hijo tiene proclividad por matar animalitos? Cosas así, ¿no? Entonces creo que Harry es complicado, pero también algo que vemos a lo largo de la serie es que la base del código de Harry es que Dexter sobreviva. Entonces él quiere que no viva su vida en prisión, no quiere que sea detenido, no quiere que sea asesinado. Entonces también le da herramientas para sobrevivir, que es lo que Harry impulsa a Dexter en todo momento, ¿no? Creo que el código de Harry, como lo llama a lo largo de la serie Dexter, está basado en esto: sobrevive, no seas atrapado y no hieras a nadie que es inocente. Entonces las limitaciones impuestas por Harry creo que se relacionan mucho con su perfil. Entonces, dentro de lo que cabe, por ejemplo, no sé si a Dexter lo hubiera adoptado un arquitecto, probablemente no hubiera sabido qué hacer con él y Dexter hubiera terminado como el Livestock Killer, ¿no? Matando a cualquier persona. Entonces, dentro de lo que cabe, Harry lo encamina como puede y lo logra hasta cierto punto. Bueno, hablando de tratamiento, creo que no lo hemos tocado. Por ejemplo, en los niños, cuando se presentan comportamientos violentos a edades tempranas, es decir, que por ejemplo un niño vea que tiene tendencias, no sé, a matar animales. Aquí, ¿qué procede? Desde el punto de vista criminológico, habíamos hablado de tratar adultos, pero ¿cómo es en el caso de cuando se detectan estas conductas criminales en los niños? Pues cuando es en niños es más delicado, pero también es más efectivo, ¿sabes? Tratar a alguien en la niñez tiene mejores efectos que tratar a alguien que ya es adulto. Un niño todavía no está completamente conformado psicológicamente en cuanto a personalidad, identidad, muchas cosas. Entonces un niño que es identificado así y que es tratado todavía tiene una buena probabilidad de que sea reinsertado a la sociedad, de que sea funcional. Entonces, probablemente si Dexter hubiera sido tratado, tal vez se hubiera llegado a controlar todas estas urgencias, como tú le llamas, ¿no? De lastimar primero animales y después gente. Y creo que esa es la diferencia entre Dexter y su hermano Brian. Aunque los dos son encontrados en la escena del crimen, Dexter es más niño y eso le permite que lo puedan adoptar, pero Brian ya es más grande y pues no puede entrar al sistema y tiene otro tipo de vida, que es lo que lo lleva a que, spoilers, se convierta en el asesino de la primera temporada, que es el Livestock Killer. Antes de pasar a los detalles de el hermano y lo macabro que hace, me gustaría que tocáramos el tema de los trofeos, que creo que en temas de asesinos seriales no habíamos tocado, y en Dexter es una pieza que se maneja de la primera hasta la última temporada, porque la cajita con los trofeos de la sangre que toma un pedacito de sangre, lo pone entre unos slides y lo guarda en su cajita. Pero en este caso, teniendo trofeos podemos clasificarlo como asesino serial, ¿cierto? Si no tuviera trofeos, bueno, ahorita nos vas a explicar de eso, pero creo que una de las características clave que hemos visto de los asesinos seriales en medios audiovisuales es que deben de tener alguna clase de trofeo. Y en Dexter, de nuevo regresamos a la sangre, que es el punto central de toda la serie, si nos ponemos a pensarlo. ¿Y qué nos puedes decir de los trofeos de Dexter? ¿Qué representan en un asesino serial? Y en el caso de Dexter, ¿por qué es sangre?
Ok, como dices, el término asesino serial requiere que la persona cumpla ciertas características. A lo más básico, un asesino serial mata en más de una ocasión, por eso serial. Y algo importante es que es en varios momentos y con un periodo de enfriamiento. ¿Qué quiere decir un periodo de enfriamiento? Los asesinos seriales, entre cada homicidio o entre cada asesinato, regresan a su vida normal. Esa es la característica como principal de los asesinos seriales. Y lo vemos en Dexter, ¿no? Él mata y al día siguiente va a trabajar. Al día siguiente ve a su hermana. Tiene una vida normal entre asesinatos. Esa es una de las características más básicas de el asesino serial que Dexter cumple completamente. Y también la mayoría de los asesinos seriales que vemos a lo largo de la serie, ¿no? El Astro Killer, Trinity. Entonces tiene esta máscara de sanidad, le llaman a algunos autores, que es lo que tú mencionabas al principio. Los asesinos seriales también tienen esta capacidad histriónica de representar un papel. Fingen ser un buen compañero, un buen hematólogo forense, de lo que hablábamos al principio, un buen esposo, un buen hermano, etc. Entonces también es otra característica, la llamada máscara de sanidad. Algunos autores le hacen ese nombre, que suena un poquito dramático, pero es bastante acertado, ¿no? Luego un asesino serial tiene fases. La fase de áurea, la fase de pesca, la fase de seducción, la fase de asesinato, la fase tótem o postmortem, la fase depresiva y la fase de meseta. Como dices, no todos los asesinos seriales necesitan tomar trofeos, pero sí es una característica que destaca en la mayoría de ellos. Eso es a lo que los autores llaman la fase tótem o la fase fetichista, ¿va? La mayoría de los asesinos seriales necesitan un recuerdo del asesinato. La mayoría de los asesinos seriales, cuando matan a alguien, es un momento de éxtasis, el pico más alto emocionalmente al que pueden llegar. Necesitan un recuerdo de este momento. Es por eso que toman los trofeos. En el caso de Dexter, como dices, son muestras de sangre que les corta la mejilla y lo pone entre portaobjetos, ¿no? O cubreobjetos, como quiera que se llame. Como dices, es muy específico la sangre si recordamos lo que hablábamos al principio. Dexter, prácticamente su primer recuerdo es estar en un cuarto bañado de sangre, rodeado por la sangre de su mamá. Muchas veces la forma en que mata a una persona y el trofeo que toma es simbólico. Dexter, con cada asesinato, está recordando al asesinato de su madre. Está como rindiendo un tributo a lo que lo hizo lo que es. El primer recuerdo, el recuerdo más intenso que tiene. Siempre busca, es una especie de regresión, ¿sabes? A fin de cuentas, Dexter perdió su figura materna de una manera violenta. Entonces la forma en que la mente trastornada de Dexter tiene de recordar a su mamá, de sentirse cerca de su mamá, de sentirse cerca de sus orígenes, es matando y tomando la sangre de sus víctimas. De hecho, también lo vemos en el hermano. Si te acuerdas, el hermano tiene un modus operandi que también involucra sangre, pero él lo que hace es desangrar a sus víctimas, ¿no? Ahí vemos cómo el mismo hecho impactó a las dos personas que terminaron siendo homicidas, pero pues por circunstancias cambia ligeramente el modus operandi, pero a fin de cuentas ambos se centran completamente en este elemento, la sangre, que es lo que los marcó cuando vieron el asesinato de su madre. Uno vive en la sangre y el otro no quiere ver sangre, que es al punto de que los voltea, espera que se pongan azules, los desangra para que el asesinato sea lo más limpio posible. Y está muy interesante porque siempre me pasa que cuando empezamos a hablar de una serie, como que empezamos a ver cosas que en su momento no veíamos. Digo, creo que ni siquiera habías empezado la universidad cuando empezamos a ver la serie, entonces ni teníamos idea de muchas de las cosas y de los simbolismos. Pero, híjole, creo que nos vamos a quedar en la primera temporada porque ya llevamos algo de tiempo y seguimos hablando de Dexter y todavía no tocamos uno de los puntos principales. Nos mencionaste que pensamos que todos los asesinos seriales son psicópatas y que Dexter no podría serlo. En este caso, ¿cuál sería el diagnóstico de Dexter por lo que pudieras identificar? Está bastante complicado, pero vamos a partir comparándolo con Hannibal, ¿no? De lo que hablábamos el podcast pasado. Las características como más relevantes de un psicópata son la falta de empatía, la falta de emociones profundas, relevantes, significativas, el egocentrismo, utilizar a las personas como objetos, etc. Entonces yo creo que a lo largo de la serie no creo que Dexter cumpla con esto, porque a pesar de que no es la persona más expresiva, a lo largo de la serie vemos cómo sí desarrolla vínculos relevantes con otras personas. Para empezar, Harry y su hermana.
Dexter creo que hace todo por proteger a Debra, ¿no? Su hermana. Entonces yo creo que sí hay un afecto sincero entre Dexter y Debra. Se acentúa más conforme van avanzando las temporadas, pero creo que sí siente algo por ella. Algo que lo lleva a protegerla, que le lleva a preocuparse por ella. También lo vemos, por ejemplo, con Rita y con sus hijos. Dexter al principio escoge a Rita como para que sea su fachada, pero cuando, spoilers, Rita muere, vemos que Dexter sí sufre una reacción emocional bastante fuerte. Cuando muere Rita, es prácticamente uno de los momentos donde Dexter pierde el control, donde mata a alguien sin su modus operandi, sin sus precauciones. Entonces vemos una respuesta emocional bastante fuerte por la muerte de Rita. También vemos un sentido de paternidad en Dexter con los hijos de Rita y con su propio hijo. También busca cómo proteger a Cody y Astor, aunque no son sus hijos, termina creando un vínculo con ellos. Y obviamente también con su hijo, ya propiamente sanguíneamente. También vemos empatía en Dexter. Me acuerdo que una de las temporadas es de esta chica que casi es asesinada a manos de un grupo de hombres. Dexter empatiza con ella porque Rita acaba de morir, ¿no? Entonces vemos que Dexter sí es capaz de ser empático, sí es capaz de formar vínculos. Tampoco creo que Dexter sea completamente narcisista como lo vemos en Hannibal. Dexter es muy inteligente, pero no tiene estos complejos, por ejemplo, de querer ser Dios, de querer ser mejor que otros. De hecho, a Dexter no le gusta destacar. Es como parte de su modus operandi, de lo que hablábamos, de sobrevivir. Entonces, un narcisista como Hannibal buscaría cómo destacar. Hannibal prácticamente firmaba sus asesinatos. Los hacía muy estrambóticos, muy vistosos. Y a fin de cuentas eso es una llamada de atención, un mírenme, un pónganme atención. En cambio Dexter nunca dejaba sus cuerpos visibles. Él los desechaba, los ocultaba. Dexter nunca buscó ser el mejor asesino serial o nunca buscó burlarse de la policía. Entonces Dexter tampoco es narcisista en ese aspecto. Como vemos, no cumple varias de las características del psicópata. Entonces yo no creo que Dexter sea un psicópata. Si me preguntas cuál es su diagnóstico más acertado, creo que Dexter va más hacia la neurosis, ¿sabes? Bueno, un punto que siempre es como debatible es qué tan real es esto que él ve a Harry. ¿Realmente alucina a Harry? ¿O simplemente es un recurso narrativo que utiliza la serie para contarnos una historia? Si Dexter de verdad viera a Harry, estaría más por el lado psicótico, porque ve cosas que no existen. Pero yo me inclino más a pensar que no, que es meramente una representación narrativa, ¿no? Para contarnos la serie. Entonces no es que él realmente vea a Harry, sino que lo tiene presente en todo momento. Entonces creo que Dexter es más por el aspecto neurótico. Él, a partir de los traumas que vivió en su infancia, desarrolla patrones de comportamiento que lo llevan a matar a las personas. Tal vez también hay un ligero toque de sadismo porque necesita matar gente, ¿no? Necesita ver sufrir gente. Creo que el trastorno se aleja más de psicopatía y se acerca más hacia estos rumbos. Y para mí y para todos los que no saben, ¿qué es la neurosis o qué es una persona neurótica? ¿Todas las personas neuróticas son asesinas? ¿O por qué Dexter es neurótico y tiene la necesidad de asesinar? ¿Es por su caso particular? ¿Es una característica general? Para un poquito desmitificar y descaricaturizar todos estos trastornos, ¿nos podrías explicar más precisamente qué es la neurosis? Pues mira, la neurosis no es tanto un trastorno. Como dices, cualquier persona puede ser neurótica cuando tiene problemas, tiene asuntos no resueltos que se le acumulan y que tienen algún resultado en su vida, ¿va? Una neurosis puede ser algo tan simple como estoy estresado por mi trabajo y le grito a mis hijos y a mi esposa al llegar a mi casa. No es un trastorno, no hay algo que esté realmente alterado en la persona a niveles psicológicos psiquiátricos, pero sí es algo que tiene un efecto. Es una causa-efecto en la vida de la persona. Hay algo en mi vida que no resuelvo y tiene un efecto también en mi vida. Entonces la neurosis es muy común y es como lo más básico que se trata en terapia psicológica. La terapia psicológica da herramientas para lidiar con los problemas de la vida, ¿va? No sé cómo manejar el estrés, no sé cómo manejar la presión, no sé cómo manejar la vida en pareja, entonces necesito que alguien me ayude a tener herramientas, a saber cómo lidiar con esto y a poderlas resolver. No todos los neuróticos son asesinos, pero sí es uno de los efectos. Por ejemplo, los asesinatos como
que son muy comunes. Balaceras en escuelas, tiroteos y cosas así son un ejemplo de neurosis. Muchas veces no hay un trastorno, pero ¿qué es lo que pasa? Un chico, un adolescente, una persona no sabe lidiar con la presión, con la humillación, con el bullying, con los problemas de la vida diaria. Y entonces, como no sabe lidiar con ello, encuentra una manera violenta de hacerlo, que puede ser desde golpear gente hasta casos más extremos, como un tiroteo en una escuela. No necesariamente tiene que ver con crímenes, puede ser simplemente violencia cotidiana, te decía, gritarle a tu pareja, gritarle a tus hijos, etc. Como siempre, voy a empezar a preparar cortinillas para estas secciones. Regresamos a la sección de, pues vayan a terapia. Esto que nos dices de la neurosis nos dice que es muy común, que me imagino que todos conocemos a una persona neurótica porque ha tenido esta clase de reacciones, hasta incluso podría llegar a decir que tú y yo hemos tenido reacciones así y es muy normal, pero que sea normal no significa que se tenga que normalizar. Esto es porque no todos siempre tenemos las herramientas para lidiar con lo que nos pasa. Entonces, que a lo mejor puede ser una reacción de enojo porque pues no puedo con mi examen de estadística, que es lo que se me ocurre que a mí me ha pasado. Y hay casos mucho más extremos en el que pues no sé qué hacer, en el caso de que, no sé, perdí a mis padres en un asalto, pues, si regresamos a los temas de Batman, ¿no? Y que tristemente son más comunes hoy en día, que pues hemos perdido como sociedad el control ante el crimen, y que muchas personas se ven en las circunstancias de pues, no saber qué hacer, de perder familiares o seres queridos, o deja tú que el simple hecho de que te asalten y no sepas cómo reaccionar, si no tienes las herramientas necesarias para lidiar con eso psicológicamente, se puede desencadenar en un montón de cosas. Si, a menos de que me corrijas, un psicólogo es la persona que te puede dar la clase de herramientas para trabajar con estas cosas, con estas situaciones, con la neurosis. Si conocen a alguien así, que sea como neurótico recurrente, pues ya saben la recomendación de siempre de acercarse amablemente con ellos y decirle, oye, pues yo creo que tienes un problema que necesita ser tratado, que no necesariamente es un problema, es decir, pues yo creo que no tienes las herramientas necesarias para lidiar con esto que estás pasando tú solo. Muchas veces puede ir desde estar ahí para alguien, porque el simple sentimiento de soledad pues, podría desencadenar la neurosis, o tan extremo como decir, pues si ya ven comportamientos violentos de agresiones a la pareja, violencia y todo eso, de andarle pegando a la pared y cosillas así, eso pues ya es de atención psicológica. Digo, no se trata de que vayan 10 años a terapia, pero sí las sesiones suficientes como para que les puedan dar las herramientas para trabajar con lo que les acontece. Vamos a regresar un poquito, creo que no vamos a pasar de la primera temporada, vamos a mencionarlo antes de que nos vayamos al desencadenante con Dexter, que fue la temporada 4, que ya lo mencionaste. Debra es uno de los factores determinantes de Dexter a través de toda la temporada. Debra no quiere dejar nunca solo a Dexter, siempre está ahí para él, siempre se anda preocupando por él, y como dices, Dexter también muestra empatía hacia ella. Y ahorita que estabas hablando de todo esto, me vino a la cabeza una de las escenas que a mi parecer son de las mejores en toda la serie, en la que Dexter está considerando decirle a Debra que él es el Bay Harbor Butcher, y pasa de imaginarse de Debra, yo soy el Bay Harbor Butcher, y pensar en la reacción de que ella podría sacar la pistola y matarlo en escena, o ponerse a llorar y todas esa clase de cosas. Uno, yo creo que Dexter no le dice a Debra porque Harry le dejó muy claro que no la metiera en esto. El fantasma de Harry no solo acecha a Dexter a través de las urgencias que tiene de ser violento, sino también en la protección a Debra. Y llega a ser hasta compulsivo, en el punto de que pues todo se despelota en la última temporada. Narrativamente, no vamos a hablar de la última temporada, pero estaba yo recordando de lo que hablábamos en episodios pasados, de qué tanto podemos involucrar a la persona en los aspectos negativos de nuestras vidas y el acompañamiento y la integración. ¿Cómo es que eso cambiaría? Harry no integró a Debra en el proceso de Dexter, a pesar de que tenían más o menos la misma edad, no están tan separados como él o Brian. ¿Qué hubiera pasado si Debra hubiera integradose al proceso de Dexter? Porque Dexter tenía miedo de la reacción de Debra, porque Debra tenía en un altar a Harry. Toda la vida de Debra fue dictada por Harry, y Dexter considera el impacto que tendría de decirle, pues nosotros teníamos un secreto que no te involucró. Eso a Debra la hubieran matado. Y de decir, pues nosotros tenemos un secreto que involucra esto, y
yo creo que la reacción de Debra hubiera sido bueno y por qué no me incluyeron, pero también el fanatismo que tenía Debra hacia su papá y la imagen que tenía de él le arraigó mucho los valores de justicia. Ella, pues su objetivo de vida era llegar al mismo lugar en el que estaba su papá, al punto de que pues estaba obsesionado con ello, y esto le da un sentido de justicia que, si se hubiera enterado de lo de Dexter, hubiera tenido conflicto, porque mi sistema de valores está determinado por la carrera de mi papá y por lo que yo pensaba de él, pero resulta que mi papá era otra persona que tenía otra clase de valores, y también en el choque de decir, pues mi hermano es un criminal y pues prácticamente mi rasgo de personalidad más claro es que pues yo soy una buscadora de la justicia, yo soy una policía, es el eje central de mi vida. ¿Qué nos puedes contar de Debra y de todo esto que te acabo de decir? Son bastantes cosas, entonces tienes un punto muy importante. Si nos damos cuenta, Harry marca el camino para ambos, para Dexter y para Debra. Es la importancia o el impacto que tiene una figura paterna, ¿no?, en la vida. La figura paterna nos dicta lo que queremos ser o de lo que nos queremos alejar, ¿no? Entonces, realmente la mayoría de las personas, la figura paterna es algo que involucra mucho las decisiones en la vida. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cómo voy a ser? ¿Cuáles son mis valores? Lo vemos cotidianamente. Hay familias de puros doctores, familias de puros abogados, porque siguen el camino establecido por los padres. Y también vemos lo contrario, ¿no? Yo no quiero ser nada como mi progenitor, entonces me alejo más de sus ideas, de su camino, etc. Entonces sí, un progenitor marca mucho la vida de las personas. Lo vemos muy bien en Dexter. Harry marca la vida de Dexter y marca la vida de Debra en diferentes aspectos. Como dices, Dexter es como el lado oscuro, el lado oculto, pero también va hacia la justicia. Si vemos Harry, su valor más importante siempre fue la justicia. Esta idea de que los malos deben ser castigados, de que los criminales deben ser detenidos por un medio o por otro, ¿no? Entonces a Harry lo vemos inculcar en Dexter un medio, matar a los criminales, y vemos inculcar a Debra otro medio, detener a los criminales, confiar en el proceso. Entonces, si nos damos cuenta, como que Harry cubre todas sus bases. Por un lado está el sistema penal, el sistema correcto, la policía, los detectives, etc. Pero todo lo que se sale por las rendijas de la justicia, de corrupción, de imprudencias, de malos procesos, lo cubre Dexter. Entonces, nuevamente, Harry es muy maquiavélico si lo ponemos a ver objetivamente, porque dejó herramientas para cubrir, para cumplir la justicia, lo que él consideraba necesario, sin importarle el efecto que pudiera tener en sus hijos, ¿no? Como dices, Debra únicamente conoce el lado legal de todo este rollo de Harry. Quiere ser como Harry, la imagen que Harry aparentaba. Como dices, el detective perfecto, reconocido, justo, inquebrantable e incorruptible. Entonces Debra sigue estos mismos patrones de Harry, intentando vivir a la altura de Harry y de la imagen que dejó, del legado que dejó. Entonces, como dices, hubiera sido algo muy diferente si Debra se hubiera involucrado desde el principio en la vida secreta de Dexter. Muy probablemente ni siquiera hubiera sido policía, porque es incompatible, ¿no? Cuando Debra se termina por enterar, spoilers, es lo que pasa en ella. ¿Cómo puedo seguir siendo policía? ¿Cómo puedo seguir siendo detective si estoy encubriendo a un criminal? Si estoy ocultando algo que debería ser castigado, que debería ser detenido. Entonces, eventualmente, esto destroza por completo a Debra, su sistema de valores, sus ideas, su trabajo, etc. Por eso Harry lo mantuvo separado. Sabía que no eran compatibles estos dos caminos, el camino de Dexter y el camino de Debra. Sin embargo, siempre tuvieron una relación filial bastante cercana. Siempre, bueno, hasta trabajan relativamente cerca, ¿no? Dexter es hematólogo, Debra es policía. Entonces, incluso en el trabajo conviven, tienen parecido círculo social, conviven con las mismas personas, con el fotógrafo, con otros detectives, etc. Sí vemos una relación bastante cercana entre Debra y Dexter, lo cual termina siendo un factor muy importante para ellos. Como dices, a lo mejor Dexter no puede contarle a Debra, no, pues la otra vez intenté matar a alguien y se me escapó, ¿no? Pero Dexter siempre cuenta con ella, que es de lo que hablábamos anteriormente, sistemas de apoyo. A lo mejor no le cuento todo lo que pasa en mi vida a una persona, pero saber que está ahí, contar con su apoyo, con el contacto físico, con sus palabras, siempre es un factor que mantiene estable a la persona. Entonces, algo relevante de Dexter es cómo mantiene por muchos años su código,
sus asesinatos. Eventualmente sí va perdiendo el control, pero gran parte del control que llega a mantener es gracias a Debra, gracias al apoyo, gracias al contacto humano, físico, emocional que tiene con otra persona y viceversa. A Debra también la vemos debatirse muchas veces sus problemas. Spoilers, Debra tiene una relación con un asesino serial, que es el hermano de Dexter, y pues vemos que eso también impacta en ella, ¿no? Entonces, los problemas de lo que hablábamos la vez anterior, un policía, un criminólogo, un criminalista, siempre está expuesto a situaciones de violencia, a situaciones de peligro, que pueden tener un impacto emocional en la persona. Debra lo sobrelleva gracias a el apoyo que también tiene Dexter, que también siempre está ahí para protegerla, para ayudarla, para escucharla. Bueno, no para cerrar porque yo creo que esto todavía va por un poquito más largo. Para mí el punto más alto de la serie es el último episodio de la cuarta temporada. Y creo que opinamos igual porque, o sea, tengo muy marcado el recuerdo de que cuando vimos el episodio, los dos nos paramos y nos fuimos para nuestros lados, para nuestros respectivos cuartos y no dijimos ni pío. Es uno de los episodios que me ha marcado así para toda la vida, que es cuando Dexter llega y encuentra a Rita muerta en el bathtub, ¿cómo? La bañera. En la bañera y pues está todo lleno de sangre y encuentra al hijo de la misma forma en la que él se encontraba en su momento de cuando pasó todo lo de su mamá. Entonces, ¿cómo es que esto cambió la vida de Dexter? Porque este es el desencadenante. Cuando una persona pasa por esto, y más en una situación tan específica en la que le recuerda el origen, digo, esto está medio teatral por fines narrativos, porque no sé qué tan probable es que se pueda repetir. Bueno, con toda la violencia ahorita a lo mejor sí, pero vamos a suponer que no. Y lleva a Dexter a hacer esto que dices, a cometer un asesinato por pura pasión, por pura violencia. ¿Cuál es la diferencia con esto? ¿Cómo afectó a Dexter la muerte de Debra? ¿Qué significó que fuera su esposa, que ya tuviera cariño por ella? ¿Cómo encontró al hijo? Porque fueron un montón de factores que, pues sin duda fueron un detonante que por alguna clase de milagro narrativo Dexter no se deschavetó. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esta escena impactante de Dexter? Como dices, es uno de los puntos clave de la serie, ¿no? Es prácticamente la mitad de toda la serie. Y como que sí hay unos cambios importantes. Y que pasa mucho con los asesinos seriales. Esta idea de que una persona puede salirse con la suya eternamente es muy hollywoodesca. La vida siempre hace que la persona termine por equivocarse, termine por cansarse, termine por exhibirse de alguna forma. Entonces esto es lo que pasa con Dexter. Si te das cuenta, a partir de esta temporada, Dexter empieza a perder el control poco a poco. Entonces, eventualmente es descubierto por Debra, es descubierto por una de las policías con las que trabaja. Y yo creo que todo empieza en este punto, en la muerte de Rita. Ahí poco a poco Dexter va perdiendo el control de sus actos, va traicionando el código en algunas ocasiones, va cambiando su modus operandi. Creo que sí es un hecho que marca a Dexter como asesino, como persona, y que termina por descarrilarlo en lo que vemos los efectos de la última temporada. Es muy específico, pero tampoco es exactamente igual. No es muy difícil la coincidencia en este caso, porque un asesinato siempre implica sangre, ¿no? Entonces es una coincidencia, pero también es una coincidencia que llega a ser hasta esperada. Prácticamente todas las personas que matan derraman sangre, a menos de que sean casos así súper específicos. Pero pues es como el método más común, ¿no? Mato a alguien, lo golpeo, lo disparo, lo corto. Entonces el derramamiento de sangre es como un efecto simple, lógico, de matar a alguien, y por eso se crea esta coincidencia, que como dices, a él le termina por recordar a su mamá, pero sigue siendo una coincidencia. Simplemente es un elemento tan común que pues se repite en el asesinato de su mamá y en el asesinato de Rita, su esposa. Lo que sí es importante es lo del hijo. Como dices, le encuentra al hijo prácticamente igual que él, bañado en la sangre de su mamá. Un asesinato violento. Entonces a Dexter sí, a partir de este momento le empieza a surgir la duda. ¿Mi hijo será como yo? ¿Tendrá las mismas inclinaciones que yo tengo por lastimar a las personas? Ese es un efecto que tiene en Dexter. El empezar a preguntarse qué tan sano es que mi hijo viva conmigo, si vivió esto y si yo también tengo estas tendencias. Entonces el hijo de Dexter también termina siendo un punto importante. Dexter, a pesar de todo, no quiere que su hijo sea como él. También es algo que refuerza lo que decía hace rato, que lo diferencia del psicópata, que lo diferencia de Hannibal. Si Hannibal tuviera un hijo, lo haría a su imagen y semejanza. Intentaría que fuera violento, que lastimara a las personas,
Dexter no quiere eso, al contrario, Dexter quiere que su hijo sea una persona normal, una persona estable. Busca separarlo lo más posible de lo que él fue. Entonces sí es un hecho que lo marca completamente y que te digo, termina por descontrolar a Dexter poco a poco. Va perdiendo el control. Entonces en temporadas siguientes vemos como varias personas se enteran de su secreto. Vemos como algunas víctimas se le escapan. Vemos cómo empieza a cometer errores. Entonces todo empieza por este hecho traumático que vive. La muerte de su esposa a manos de otro asesino serial. Y ya para ir cerrando un poquito esto, se toca el tema en la última temporada, si no me equivoco, en las últimas dos, hay una psicóloga que sabe de Dexter. Y pues medio empieza a tener sus pláticas allí como para empezarlo a tratar. Pero, ¿qué tan lejos está Dexter de ser ayudado a través de la terapia? Nunca es tarde. ¿Cuál hubiera sido el punto ideal para que Dexter empezara a ir a terapia? ¿Y cuáles son los aspectos que debió de haber trabajado para, no sé, haz de cuenta, pues en algún momento Dexter se vuelve autoconsciente de que pues lo que está viviendo no es normal, que la relación que tuvo con su padre adoptivo pues no fue normal, platica con los demás niños y se entera que sus papás no los ayudan a matar. En algún momento se debió de haber vuelto autoconsciente y debió de haber pensado pues algo está mal, algo necesito ir a terapia. ¿Cuál tú crees que hubiera sido el efecto de la terapia psicológica en Dexter? ¿En qué momento hubiera sido lo ideal para mitigar los daños? En el caso de la última temporada, ¿todavía se puede hacer algo? ¿Cuál es tu opinión? Hace rato te decía que en niños es como que más útil todavía esto, ¿no? Si Dexter hubiera ido a terapia desde que Harry lo encontró, probablemente sí hubiera sido todavía posible cambiar su comportamiento. Pero ya en la vida adulta es mucho más difícil que una persona cambie su comportamiento. Hay más resistencia, hay más barreras, está más estable la personalidad. No quiere decir que sea imposible, pero sí es mucho más difícil, porque involucra un trabajo constante, un trabajo más pesado, más riguroso, ¿no? Que una persona trabaje con esto prácticamente 24/7. En nuestro sistema legal implicaría que una persona, por ejemplo, dejara su trabajo para concentrarse completamente en cambiar, en mitigar estas conductas violentas, cosa que el capitalismo nunca permitiría, porque necesitamos trabajar, necesitamos producir para poder mantenernos, ¿no? Lo ideal sería que existiera como un permiso de embarazo, pero para tratarte psicológicamente, ¿no? Llegas a un punto donde reconoces que no puedes seguir viviendo así, con esta violencia o con estas proclividades, estas urgencias. Entonces tomarte un tiempo para desconectarte, para revisarte, para reestructurarte. Pero te digo, es muy difícil en cuanto a sistema de salud, en cuanto a capitalismo, en cuanto a clase social, en cuanto a muchas cosas política y económicamente. Entonces hubiera sido muy difícil que Dexter lograra detenerse ya a edades avanzadas, sobre todo con lo que vivió, ¿no? Hablábamos de no solamente es el trauma original, revive el trauma y pues Dexter sigue matando. Entonces Dexter ya tiene bastante bagaje emocional en cuanto a sus asesinatos, en cuanto a todo lo que hizo. Entonces en su vida adulta sí hubiera sido prácticamente imposible. Tal vez teóricamente imposible no, pero en la vida real y en la práctica sí. Ok, dicho esto, pues les recordamos que Dexter es un caso fantástico muy específico, nunca es tarde para ir a terapia y si lo necesitan, vayan. Muy bien. Yo creo que con esto vamos a dar cierre y de verdad creo que nada más abarcamos poquito de la primera temporada, arañamos detalles de las últimas, de las primeras, pero pues nos falta Prado, nos falta Doakes, nos falta Sherlock, que no me acuerdo cómo se llama. Jordan Chase. Ok, nos falta Chase, nos falta el ruso, que siempre se me olvida cómo se llama. Doomsday, que es mi favorito personal. Hannah, el niño este del final. Y pues está Batista, la hija de Batista, todo lo que pasa con ellos, la huerta. O sea, tenemos personajes para analizar aquí como para hacer todo un podcast de Dexter. Pero vamos a pasar y bueno, el final que a lo mejor sí lo tenemos que analizar, pero vamos a hacer como que no pasó. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Creo que tú tienes una pregunta pasada de Hannibal que quiero que abordemos primero porque dices que también puede aplicar este caso. ¿Quién te hizo la pregunta y cuál fue? Fue Patty, que quedó de mandármela para el podcast de Hannibal, pero me la mandó hasta después, entonces me dijo que a ver si todavía era posible. Y como que sí queda a cierto punto. La pregunta era que tanto en Hannibal como en la película que mencionamos de Ted Bundy hacen referencia a que son personas con habilidades intelectuales, de personalidad,
e incluso físicas que los convierten en potenciales depredadores. Quería saber qué tanto de cierto tiene eso o si es probable que suceda. Entonces, sí, es algo que se ha propuesto narrativamente, literariamente y científicamente en algunas ocasiones, esta idea de que los psicópatas, de que los asesinos seriales son un resultado evolutivo, porque la especie humana necesita mejorar algunos aspectos, entonces que las personas que matan a otras surgen para ser depredadores. Lo hablamos un poquito con Hannibal, ¿no? Que él buscaba ser el depredador superior. Entonces es una idea que a lo largo de la historia se ha arañado, pero tiene ciertos limitantes morales, ¿no? Entonces, ¿qué tanto podemos permitir que un psicópata, que un asesino sea la siguiente rama de la evolución humana? Es algo hasta cierto punto terrorífico, porque de ser cierto, querría decir que la humanidad está encaminada para allá, ¿no? Que todos seamos Hannibals, Dexters, Ted Bundys, y que es lo que la naturaleza necesita para que el ser humano evolucione, para que sobreviva. Entonces, no hay estudios definitivos al respecto. Es una teoría que, por sus limitantes, no se ha explorado lo suficiente, pero sí es una teoría interesante, ¿no? Como que postular que estas personas tienen un fin. Si lo vemos naturalmente, tiene sentido. No hay algo que pase orgánicamente sin una respuesta. Entonces cosas como el cáncer, cosas como virus, cosas como enfermedades, son una respuesta evolutiva, una respuesta natural. Entonces la hipótesis de que la psicopatía, de que los asesinos seriales también sean una respuesta evolutiva, no me parece tan descabellada, aunque sí me parece bastante delicada de tratar, ¿no? Entonces esa es la pregunta que a mí me hicieron y no doy una respuesta concreta, pero pues sí es como algo en lo que todavía la ciencia puede que ahonde más en el futuro o puede que nunca ahonde por las limitantes morales y éticas que ello conlleva. Ok, sí está medio controversial el tema y realmente podríamos hablar de eso todo otro podcast, pero para no extendernos un poquito más, otra vez Beto nos manda otra pregunta. Gracias, Beto. Dice: Dexter se enfrenta a un asesino serial diferente cada temporada. En la vida real, ¿qué tan comunes son este tipo de casos y qué tan posible es que un mismo forense vea casos así tan seguido? En Dexter obviamente sí hay como cierta teatricidad, porque necesita un asesino serial para narrativamente ser efectivo. Depende mucho del contexto. Por ejemplo, en México, creo que si ves un caso de un asesino serial en toda tu vida, es mucho. Porque no es tan común en nuestro país el asesinato serial, porque para bien o para mal, el crimen organizado es como el pan de cada día, ¿no? Un forense seguramente ve, no sé, 10 casos por semana de crimen organizado, ¿no? Entambados, descuartizados, colgados, lonas. Entonces depende mucho del contexto. En Estados Unidos sí hay una proliferación mayor de asesinos seriales. Como el 90% de los asesinos seriales de la historia viven en Estados Unidos, han sido americanos, han sido estadounidenses, lo cual nos dice mucho de la cultura de Estados Unidos, ¿no? Tienen un problema ahí que tienen que enfrentar. Entonces, a lo mejor en Estados Unidos sí es un poquito más probable que un mismo forense vea, por ejemplo, 2-3 casos de asesinatos seriales. También depende mucho de la especialización. Dexter es hematólogo forense, pero está todavía dentro de la policía local. A la policía local no le tocan tanto casos de asesinatos seriales como a la policía federal, por ejemplo. Entonces, si eres del FBI, como que sí es mucho más probable que te toquen más casos de asesinos seriales. Hay instancias especializadas en asesinatos seriales. Entonces, si ves, no sé, series como Criminal Minds o cosas así, ves que sí tienen una mayor afluencia de casos con estas características, porque a eso se dedican prácticamente. Pero en la vida real no sería tan común como uno por año, como pasa en el caso de Dexter. Entonces sí tiene algo de ficción. A fin de cuentas es una serie, ¿no? Entonces es una pregunta interesante. Ok, y ya para concluir, ¿tienes saludos en esta ocasión? Sí, muy poquitos, pero igual siempre están los saludos de las personas que nos escuchan constantemente. Patty, que nos mandó la pregunta después de haber escuchado el podcast de Hannibal, dice que le gustó mucho. Karina también siempre escucha nuestros podcasts y siempre me da retroalimentación. Luis, que siempre hablo con él de estos temas, de cómics, de series y de criminología. Él también es criminólogo, así que pues también sabe mucho del tema y también me da sus ideas. Y como siempre,
alumnos que me escuchan, como Josefina, como Miri, como Aarón. Siempre ya tenemos algunos escuchas constantes. Les mando saludos a todos ellos. Muchas gracias. Igual de mi parte, saludos a Daphne y a Grecia, que son las que siempre me andan haciendo comentarios. Y muchas gracias por escucharnos. De hecho, creo que hemos tenido un poquito de más afluencia. Tuve más comentarios del podcast pasado. Pues me dijeron que había sido el favorito de muchos porque pues como que en los primeros nos movimos en los círculos de los cómics y creo que es más común que haya gente que haya visto Dexter y Hannibal y que no precisamente estén en el mundo ñoño. Pero bueno, muchas gracias a todos. Espero que no nos hayamos alargado más y esperamos sus dudas o comentarios. Abarcamos los aspectos de Dexter que les hubiera gustado que abarcáramos. ¿Quedó claro? ¿Quedó alguna duda? ¿Quieren que hagamos otra entrega de Dexter? ¿Quieren que nos centremos en algún personaje? Yo en lo personal sí me quedé con muchas ganas de seguir avanzando de otros temas de Dexter, pero el tiempo es poco y no me gusta que los podcasts sean muy largos. Les agradecemos mucho una vez más haber estado con nosotros. Yo soy Gustavo Torres. Yo soy Rodrigo Torres. Y muchas gracias, que tengan un bonito día. Hasta luego.